9 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en ampliación de noticias, edición dominical en RPP, la voz de todo el Perú. Los acompaña Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Este sábado, lamentablemente, los restos de la cantante Flor Quispe Sucapuca, conocida como la muñequita Mili, fueron sepultados en un cementerio de la ciudad de Juliaca, esto en la región Puno, ¿no? Hay que recordar que ella falleció luego de someterse a una cirugía plástica y aunque aún su fallecimiento es motivo de un proceso de investigación, es muy importante para los ciudadanos, para las personas. Consideremos qué es lo que debemos tener en cuenta si es que en algún momento pensamos someternos a una cirugía plástica. Vamos a conversar esto con nuestro próximo invitado, el médico cirujano Walter Navarro. Doctor Navarro, qué gusto tenerlo en RPP. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación a Ampliación de Noticias y a RPP. Lo primero que tengo que comentar es lamentar la muerte de esta excelente cantante y darle los sentidos pésames de parte mío y de toda la Sociedad de Cirugía Plástica a la familia. Y la primera consulta, doctor, ¿qué consideraciones, qué aspecto debería evaluar una persona antes de decidirse por una intervención estética? Bueno, primero lo que se tiene que evaluar es al profesional. El paciente tiene que estar bien seguro de lo que va a realizarse y segundo, una opinión con un profesional competente y adecuado. En relación a la liposucción, es una de las cirugías más comunes en el mundo y en el país en particular. En los hombres es quizás la primera cirugía y en el área de estética, y en las mujeres es la segunda. Entonces es importante el concepto de lo que se llama la cirugía segura, tanto en general en cirugía plástica, pero en particular en la liposucción. Tiene algunos parámetros importantes que hay que evaluar para hacer y llegar a una buena decisión de a quién operar y cómo operar. Tanto de parte tiene que haber una evaluación tanto del paciente, y el cirujano que va a operar también tiene que evaluar la característica, hacer una historia clínica adecuada y correcta y decidir a quién opera y a quién no opera. Creo que es importante, y es por eso la importancia de la experiencia y el expertise del cirujano plástico. Ahora, debemos ser conscientes los pacientes que siempre hay algunos riesgos que están asociados con someterse a una cirugía plástica. Doctor, en todo caso, ¿cuáles podrían ser estos? Toda cirugía no está exento de riesgos, hasta incluso sacar una uña, sacarse puntos, etcétera. Toda cirugía podría generar algún riesgo. Por eso es importante, primero, como lo comentaba usted en un principio, es evaluar quién lo va a operar, quién va a hacer el procedimiento, si este cirujano tiene experiencia, expertise, cuánto tiempo, si pertenece a la Sociedad de Cirugía Plástica, si pertenece al colegio médico. Eso en principio. Y si hay si el paciente va donde el profesional, mostrarle a algunos pacientes que han sido operados, resultados, porque esto es una cirugía de resultados. En segundo lugar, una vez que el paciente busca al profesional, el profesional debe evaluar las características del paciente. Por ejemplo, los riesgos van a aumentar con la edad del paciente. Pacientes mayores de 60 años tienen 3 veces mayores posibilidades de hacer complicaciones. Pacientes que tienen enfermedades como diabetes, lupus, que toman medicamentos como ácido acetil salicílico, incluso la ginkgo biloba, el sangrado va a ser mayor, por lo tanto los riesgos van a ser mayores. El índice de masa corporal del paciente también es importante. Un índice, cuando hablamos de índice de masa corporal, evaluamos si el paciente está en sobrepeso, está excedido de peso. Índice de masa corporal mayor de 30 aumenta hasta 10 veces la mortalidad. Entonces, son elementos fundamentales que el médico tiene que evaluar, y si en caso encuentra algunos elementos que no deben decidir la operación, pues el médico tiene que decir que no se puede operar y que tendría que mejorar esos parámetros, o en todo caso suspender, y que no es un paciente que no es
viable para una cirugía plástica en ese contexto. En ese contexto, entonces, doctor, es muy importante la comunicación que puede haber entre médico y paciente y la información que reciba también el paciente, ¿no? Que se convierte casi en un derecho de que el médico le pueda dar cuenta de cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que podría enfrentarse. O tenemos problemas en la comunicación que hay entre paciente y médico, y cómo debería ser esto. La pandemia ha generado un problema, y ese problema es que después de la pandemia ha habido una mayor presencia de los médicos y de los pacientes en las redes sociales, lo que hace que la relación entre médico y paciente de manera presencial se ha estado perdiendo. Entonces yo creo que es fundamental esa relación médico-paciente y ese contacto directo. Entonces está bien, las redes sociales pueden ayudarnos para comunicar, informar y hacer propaganda, pero muchas veces todo se maneja por redes sociales en estos últimos años. Entonces yo lo que considero es que el paciente tiene que ser evaluado varias veces por el cirujano, no una sola vez. El paciente va, uno lo evalúa, una vez que el paciente pasa el filtro de los problemas que he comentado, entonces uno le da las órdenes para que se hagan los estudios respectivos. ¿Y qué estudios son los que debe realizarse? Un riesgo quirúrgico, análisis preoperatorios completos, dependiendo quizás de algunos problemas que pueda encontrar uno en el paciente, pero en general un riesgo quirúrgico bastante extenso y bien cuidadoso, y además hacer una evaluación de una ecografía o una resonancia magnética en el caso de una liposucción. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tuviera alguna lesión anatómica como una hernia incisional o como una hernia que no ha sido detectada, entonces es posible que en estos estudios salga y nos permita evaluar la posibilidad de que en determinadas áreas no debemos entrar con la cánula porque podemos perforar la pared abdominal. Entonces yo creo que es importante la evaluación. Por eso es fundamental la experiencia y la formación del profesional. Estas cirugías deben ser hechas solamente por cirujanos plásticos. Lamentablemente estamos viendo que en el país hay mucho intrusismo de gente que hace este tipo de procedimientos. Hasta cosmiatras lo están realizando. Y yo creo que tiene que haber una intervención más inquisidora tanto del Colegio Médico como del Ministerio de Salud para hacer un control de que otras especialistas u otros profesionales de la salud, incluso cosmiatras, no realicen estos procedimientos. Doctor, usted lo mencionaba al inicio, es muy importante que el paciente también conozca al médico, sepa de quién se trata, cuál es su trayectoria. Y nosotros, revisando en la página web del Colegio Médico, vemos que hay una herramienta. ¿Por qué no aprovechar también las tecnologías de la información para conocer más a los profesionales médicos? Le decía, en el Colegio Médico del Perú hay un enlace, una herramienta, una aplicación que nos puede también ayudar, ¿no?, a saber si el médico pertenece al gremio, ¿no? Esta página se llama Conoce a tu médico, donde hay algunos datos que son de interés también para los pacientes y que pueden ser utilizados. ¿A usted le parece adecuada esta herramienta donde se brindan algunos datos? Por ejemplo, decir si el médico está hábil o no está hábil ante el gremio de los médicos. Obviamente, ¿no? Toda esta información. Hablaba hace un rato de las redes sociales y hablaba de la tecnología. Yo creo que esta tecnología hay que usarla justamente para el beneficio de los ciudadanos, y esta es una herramienta importantísima. El ciudadano puede entrar al colegio médico y puede averiguar sin necesidad de ir, no simplemente entra a la página y averigua si el médico está hábil e incluso la especialidad que tiene, etcétera, y eso es una ayuda, una primera ayuda. Luego ya el paciente buscará la ayuda y la consulta con el cirujano plástico que él elija y decidirá si el médico lo deba operar. Yo creo que acá también es importante la confianza que le va a dar el plástico o el cirujano que va a operar al paciente. Eso es importantísimo, eso se llama empatía, y la relación médico-paciente es fundamental. Entonces esa relación médico-paciente se da desde el momento
entra el paciente a la consulta y termina cuando el paciente se va de alta. Entonces es todo un proceso largo, uno opera, tiene que estar al lado del paciente y hacerle un seguimiento permanente hasta que el paciente ya se sienta totalmente aliviado y seguro y sobre todo contento con lo que uno le ha realizado. Y en esa parte final, doctor, ¿qué medidas de seguimiento y cuidado postoperatorio son necesarias para garantizar una recuperación que sea segura y que sea exitosa? Perdón, con respecto a la cirugía segura también quiero comentar que no solamente es el acto quirúrgico en sí mismo el riesgoso, sino también la parte anestesiológica. Hay muchos elementos de la anestesia que también pueden generar y contribuir a los riesgos de cualquier complicación. Es importantísimo también una preparación y una formación del anestesiólogo que trabaja con el cirujano plástico. Es un equipo. Y el cuidado postoperatorio también, doctor. Claro, ¿verdad? y el postoperatorio tiene que ver con eso, porque la anestesia, el paciente en general debería quedarse por lo menos 24 horas, si no más, dependiendo de la cantidad de grasa que uno le retira, y ese es otro elemento importante también para comentar. El paciente no debe retirarse más de 4 litros de grasa en el caso de las liposucciones. Es mucho más peligroso y aumenta la mortalidad cuando se saca mayor cantidad. Entonces, el postoperatorio es fundamental. El postoperatorio de la anestesia, el postoperatorio de la operación en sí misma. Entonces, una vez que el paciente ya se recuperó, uno tiene que darle recomendaciones como, por ejemplo, masaje de drenaje linfático, el uso de mallas de licra, el control de la hemoglobina cómo está, la alimentación que tiene que seguir, en qué momento comienza a hacer ejercicios. Entonces, son una serie de elementos y una serie de parámetros que uno tiene que recomendar al paciente para que pueda ejercer y regresar a su vida normal. Información valiosa que nos ha brindado, doctor. Estamos seguros que lo van a tener en cuenta nuestros oyentes que están pensando someterse a una cirugía plástica. Doctor Walter Navarro, muchísimas gracias. ¿Podría hacer un comentario final? A ver, adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias. Díganos. Lo que quería decir es lo siguiente. Ha habido algunos comentarios de que la Sociedad de Cirugía Plástica debería castigar al cirujano plástico y retirarlo inmediatamente. Yo creo que el debido proceso es importante y quien retira la licencia a uno de los profesionales es el colegio médico y no la Sociedad de Cirugía Plástica. Quería comentar ese hecho nada más. Correcto, doctor. Tomamos nota entonces de la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias, doctor Walter Navarro, por este diálogo con la RPP. Muy amable, muy buenos días. 9 de la mañana con 46 minutos. Estuvo con nosotros el médico cirujano Walter Navarro. Si usted